La relación del estructural funcionalismo con los movimientos sociales y formas de organización social. Para entender cualquier tipo de relación entre varios temas, primero se necesita un contexto de cada uno por separado, para comprender mejor de lo que estamos hablando. Así que comencemos con algo bastante primordial, para entender la relación planteada en el título y el comienzo del video. ¿Qué es el funcionalismo? Es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad cumplen con un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. Porque el funcionalismo consiste en una visión filosófica empirista y moderna de la sociedad, que toma el préstamo en un inicio de la idea del organismo biológico, para pensar en el colectivo humano como una entidad con necesidades, vinculadas a los fenómenos sociales de alguna manera, como instituciones sociales, reglas, normas, etc. Estos constituyen a la organización de colectivos para crearlos con el fin de saciar esa necesidad, y se define por el cumplimiento de una función social. Una definición muy interesante. Sin embargo, hoy en día, ¿a qué nos suena eso? ¿Recuerdas la primera parte de la definición? ¿No? Te la repito. Es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad cumplen con un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. Y es que hoy en día podemos relacionar fácilmente el funcionalismo y su ideología con los movimientos sociales. Pero, ¿qué son los movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales están constituidos por un número relativamente grande de personas que, organizadas, buscan el cambio social. Estos movimientos pueden ser pacíficos o violentos. Algunas de sus herramientas son la protesta, la manifestación y la huelga. Entre ellos podemos ver movimientos como lo son el feminismo, que persigue la equiparación social entre hombres y mujeres; el antirracismo, el cual rechaza cualquier discriminación entre seres humanos por motivo de raza o etnia; el antifascismo, que es la oposición a las ideologías fascistas; el movimiento LGBT, el cual defiende la no discriminación y reivindicación de derechos de cualquier persona que sea parte del colectivo LGBT; o los movimientos anticonsumismo, que son la oposición al consumo exagerado y artificial producido por el mercado. Y esto por mencionar algunos de los que han causado mayor ruido en la sociedad en el último lustro. Pero, ¿qué relación hay entre los movimientos sociales y el funcionalismo? Bueno, esta relación se debe a que los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias, lo cual va de la mano de nuestro concepto primordial del funcionalismo, pues como recordamos nos habla de que la sociedad construye una organización de colectivos para crear con el fin de saciar esa necesidad, y se define por el cumplimiento de una función social, que es prácticamente lo que hacen los movimientos sociales, en busca de saciar una necesidad de validar sus derechos o mejorar su calidad de vida, pensando no solo en ellos como individuos, sino como sociedad, que es justo lo que nos plantea el funcionalismo, que de acuerdo con nuestras necesidades es como nos veremos creativos para buscar saciar la necesidad. Y claro, con el paso del tiempo, dichas necesidades irán variando de acuerdo a la época y a las posibilidades y alcances de la misma, pues hoy en día hay luchas como la de la comunidad LGBT, pero hace varios siglos eso ni siquiera se pensaba que fuera posible, dado que evolucionamos mentalmente y que en el pasado había otro tipo de necesidades que el ser humano consideraba necesarias y primordiales de saciar. Pues como nos dice el funcionalismo, esta teoría estudia las sociedades, pero sin considerar su pasado y su historia, sino tal y como las encuentra. Sin embargo, puede aplicarse de distinta manera a distintos campos del saber. Por otro lado, Jorge Cárdena y Cristina Puga en el 2005 han hecho notar que en la sociología de la acción colectiva se ha prestado mucha atención al origen y trayectoria de los movimientos sociales,
y poca al logro de sus fines. Dicen que las elaboraciones existentes sobre el particular permiten identificar una serie de tipologías de consecuencias en una dimensión intencional. Están las previstas e imprevistas, en una temporal, las inmediatas, mediatas y de largo plazo, en una perceptual, las visibles y las no visibles en una sustantiva, las superficiales y las profundas. Eso como dato curioso. Ahora bien, hablemos un poco de los objetivos planteados por el funcionalismo, los cuales son considerar un objetivo del estudio específico, pues la sociología con único objetivo de análisis en base de los hechos sociales, a diferencia de otras ramas que analizan múltiples variables. Y el otro es aplicar un método científico, pues la sociología persigue el pensamiento objetivo en base de la investigación empírica y pruebas de razonamiento a fin de evitar prejuicios o puntos de vista subjetivos, pues ésta supone que los elementos de un sistema social buscan el orden y la constancia, en una interrelación entre las distintas instituciones, entes, organizaciones y personas, y el entorno, que es un factor fuera del orden social, que puede influir así como obligar a cambiar o adaptarse. Ahora bien, qué interesante fue el último punto en donde hablamos de la interrelación entre las distintas instituciones, pues este apartado, ¿a qué nos suena? Bueno, a mí me suena la relación que debe de haber entre la población y la política de la región en donde se establecen, pues hablemos de las formas políticas de organización surgidas por la participación ciudadana. Y es que recordemos que hoy en día una de las más recurrentes y más utilizadas que tuvo gran variación a lo largo del tiempo fue la democracia, la cual es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas, lo cual cumple todas las características como objetivo planteado por el funcionalismo. Aparte de que fomenta la interrelación de todos y cada uno de los habitantes, tanto como al ejercer el voto como a la creación de campañas para el convencimiento o persuasión, motivando a su vez el fortalecimiento de movimientos sociales. Pero, hablando de objetivos, ¿recuerdan el segundo objetivo que les mencioné? Sí, el de aplicar un método científico donde la sociología persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento, a fin de evitar prejuicios o puntos de vista subjetivos. Bueno, este objetivo como tal lo podemos encontrar implícito de cierta forma en la cultura cívica. Pero, ¿qué es la cultura cívica o de qué nos habla? Buena pregunta, pues la cultura cívica desde el punto de vista normativo nos plantea que deberían de actuar las y los ciudadanos en una democracia y en un régimen político dados, esperando que el ciudadano democrático sea parte activa de la política y se sienta implicado en ella. Si todavía no queda clara la relación que hay entre la cultura cívica y el funcionalismo, te explicaré más a detalle. Pues como lo hemos estado viendo a lo largo del video, el funcionalismo busca la interacción de la sociedad y la cultura cívica tiene dos grandes componentes. El primero se refiere a la participación activa en política, que en general asociamos con la idea de una cultura política democrática, y el segundo está relacionado con su actuación en el marco del respeto de la ley, es decir, mucha participación de la sociedad. Para que todavía quede más claro, diré algunos ejemplos de cultura cívica. Reconocer y respetar a todo aquel que sea o piense distinto a ti. Recoger los desechos que deja tu mascota cuando sales a pasear. Participar en las elecciones que se realizan en tu país. Lo que normalmente se tiene contenido en el concepto de cultura de la legalidad, es decir, mucha interacción ciudadana, de la cual Emily Durkheim se sentiría bastante orgulloso. Eso fue todo por mi parte, muchas gracias.